Dios les bendiga. Mi nombre es Kimberly Ortiz y este es otro de mis videos para la gloria de Dios. Voy a estar leyendo una pequeña porción bíblica que se encuentra en Lucas 1:37. Dice así la poderosa palabra de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Amén. Puse por tema tu milagro. ¿Por qué puse por tema tu milagro? Porque yo orándole a Dios le pedí que me diera un tema para poder hacer un video, porque hace tiempo no hago un video para la gloria de Dios. Tan pronto le dije a ese Señor, me vino a la mente milagro. Así que puse por tema tu milagro. Voy a contar una pequeña historia bíblica que ya ustedes se la saben, pero cae con el tema que quiero traerles. Amén. Y es que Jesús se encontraba enseñando. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesús se encontraba enseñando. Había una multitud a la cual Jesús le estaba enseñando y era más bien predicando. Y habían 4 hombres junto con el paralítico. Los 4 hombres estaban cargando al paralítico y los 4 hombres querían llevar al paralítico donde estaba Jesús porque ellos sabían que algo iba a suceder. Pero ellos vieron que como había tanta multitud, ellos no podían llegar a Jesús por medio de tierra porque había mucha multitud, gloria al nombre del Señor. Pero ellos vieron que donde estaba Jesús había un techo y en el techo una abertura. Y ellos pensaron, no podemos llegar a Jesús por medio de la multitud en tierra, pero vamos a llegar, gloria al nombre del Señor, bajando al paralítico por el techo para que Jesús haga algo, porque sabemos que algo va a acontecer, amén. Ellos decidieron, ¿verdad? Y lograron bajar el paralítico por el techo, y al Jesús ver la fe de todos ellos, gloria al nombre del Señor, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿verdad? A los escribas ver que Jesús le dijo que tus pecados te eran perdonados, los escribas pensaron en su corazón, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos pensaron, los escribas. Al instante Jesús conoció los pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, gloria al nombre del Señor. Algo que me impresiona, gloria a Dios, de esta historia bíblica es que habían 2 caminos para poder llegar a Jesús. Estaba el de por tierra, normal, ¿verdad? Pero ahí era donde estaba la multitud, gloria al nombre del Señor. Por ahí no se podía llegar. Pero había otro camino, que era bajando el paralítico por el techo, gloria al nombre del Señor. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Que no te tienes que dejar llevar, ¿verdad? No te dejes llevar por lo que estás viendo, por la multitud o por lo que tú quieras ver. En este caso era la multitud. Que los 4 hombres no podían llevar al paralítico donde estaba Jesús. Pero en tu caso, no sé lo que sea la enfermedad o lo que tú tengas, amén. No te dejes llevar por lo que tú estás viendo, porque hay 2 caminos. O te dejas llevar por lo que estás viendo y no llegas a donde tú tienes que llegar para recibir tu sanidad, o llegas a donde tú tienes que llegar, no importa cómo llegues, para poder recibir la sanidad y el perdón de tus pecados. Gloria al nombre del Señor. Algo que me gusta de esta historia bíblica es que en algún momento dado este paralítico tuvo que tener a Jesús cara a cara, en algún momento. Y aquí no relata que no lo dice, que cuando el paralítico tuvo a Jesús, empezó a cuestionar del por qué estaba paralítico. No lo dijo, no sale. Pero yo pienso que sí, ¿por qué? Porque tuvo que tenerlo el paralítico a Jesús frente a frente, porque Jesús le habló. Gloria al nombre del Señor. Y yo me imagino cómo sería, ¿verdad? Cómo sería ese hermoso momento. Pero el paralítico no desperdició ese momento en cuestionarle a Jesús de por qué él estaba paralítico. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero aquí hubo un propósito de Dios. Aunque no parece, pero sí hay un propósito de Dios. Aquí se cumple la palabra de que todo obra para bien. ¿Y por qué? Porque al instante cuando el paralítico se levantó y tomó su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosas semejantes. Vemos, ¿verdad?, que por medio de este paralítico, gloria al nombre del Señor, Jesús hizo un milagro, el de sanidad y el perdón de sus pecados, en frente de toda la multitud que había, la cual Jesús estaba predicando antes de que llegara el paralítico. Jesús hizo la sanidad y el perdón de los pecados en medio de toda esa multitud para que glorificaran al Dios, aleluya, al Dios que yo le sirvo. Porque esto nos sirve, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender, y esto más bien es una enseñanza.
es una enseñanza para que nosotros nunca le cuestionemos a Dios del porqué de nuestra enfermedad o del porqué de lo que nosotros estamos pasando. Aquí vemos que Dios tuvo un propósito con el paralítico, gloria al nombre del Señor, que en el momento indicado Jesús le dio la sanidad y el perdón de sus pecados para que la multitud, gloria al nombre del Señor, junto con lo que Jesús estaba predicando, comenzara a creer en el Dios que yo le sirvo, gloria al nombre del Señor. Vemos, gloria al nombre del Señor, que si ese paralítico junto con los 4 hombres se hubiesen dejado llevar por la multitud que había y no hubiera llegado donde Jesús estaba, nunca hubiera podido obtener el perdón de sus pecados y la sanación, gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que este camino es por fe y no por vista. Se cumple, ¿verdad? También la palabra de que si andamos por fe podemos obtener la sanidad a nuestro cuerpo. La sanidad, ¿verdad? De los pecados de nuestras almas, gloria al nombre del Señor, y el perdón de nuestros pecados. Otro hermoso ejemplo es la mujer del flujo de sangre, gloria al nombre del Señor. Que en aquel tiempo esa mujer gastó todo el dinero en todo, ¿verdad? En cuanto médico había y yo imagino ella desesperada porque pues estaba botando mucha sangre. Pero tan pronto ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo, no, yo he gastado todo, tiene que haber una solución. Y en ese momento era cuando Jesús estaba sanando a muchas personas, ¿verdad? Y ella comenzó a creer en Jesús y ella pensó, si yo tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que yo voy a quedar sana. Esa mujer tan pronto lo pensó, comenzó a actuar, fue a donde Jesús. Había también una multitud, pero ella fue donde Jesús, no le importó la multitud que había y tocó el manto de Jesús, gloria al nombre del Señor. Al instante salió el poder de Jesús, gloria al nombre del Señor, y al instante ella quedó sana, gloria al nombre del Señor. Aquí se demuestra que cuando le servimos al Señor y nos suceden cosas, gloria al nombre del Señor, es por fe que tenemos que actuar, gloria al nombre del Señor. No es que digamos, ay, sí, el Señor nos va a sanar y nos quedemos así como si nada. Aquí vemos que debemos actuar por fe y no por vista, gloria al nombre del Señor. Porque la palabra de Dios dice en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estos 4 hombres junto con el paralítico creyeron en esa palabra y sabían que se tenía que cumplir, gloria al nombre del Señor. Junto con la mujer del flujo de sangre, que ella creyó y caminó por fe, gloria al nombre del Señor, y recibió su sanidad. La sanidad que los médicos en aquel tiempo no pudieron darle, ¿verdad? Que ella gastó cuanto tenía y no pudo. Yo imagino que la ciencia en aquel entonces, ¿verdad? O los médicos en aquel entonces le dieron a ella de lo mejor que ellos tenían para aquel entonces y no sucedió nada. Pero tuvo que llegar, ¿verdad? Aquel que sana y aquel que liberta y aquel que restaura para poder darle la sanación, gloria al nombre del Señor, para que todos también comiencen a creer en Dios, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vemos que todo obra para bien, que cuando llegó la enfermedad al paralítico, que es paralítico, ¿verdad? Que fue paralítico, gloria al nombre del Señor, él no le cuestionó a Jesús, pero era que Jesús tuvo un propósito con él y era que en medio de la multitud Jesús pudiera sanarlo para que todos comenzaran a glorificar a Dios. ¿Amén? Así que, ¿qué quiero decir con esta palabra, verdad? Es que nunca le cuestiones a Dios por lo que tú estás pasando. Antes bien, adora a Dios en la prueba, adora a Dios en medio de tu enfermedad. Gloria al nombre del Señor. No hay nada más bonito que uno en medio de la enfermedad uno también pueda decir, Dios, tú eres bueno, Dios, aquí estoy, heme aquí, aunque esté enfermo, aunque casi no pueda llegar, yo sé que tú vas a enviar personas a mí para que yo pueda hacer tu voluntad, porque esa es otra cosa, que este paralítico no estuvo solo. Dios nunca nos va a dejar solos, siempre va a enviar a alguien en nuestra humanidad para que nos ayude, porque Dios conoce que somos humanos y que tenemos nuestras limitaciones, pero nunca vamos a estar solos. ¿Amén? Así que yo te exhorto más bien en esta hora que comiences a creer, ¿verdad? En la palabra, de que para Dios no hay nada imposible, de que comiences a caminar por fe y no por vista, gloria al nombre del Señor, que comiences a buscar tu milagro, gloria al nombre del Señor, que en tu aposento, ¿verdad? Allí en tu cuarto, comiences a orar al Dios de gloria, porque ¿quién mejor que Dios que conoce todas tus debilidades, todos tus pensamientos, todo de ti? ¿Quién mejor que Dios para que Dios sea el que te dé esa sanidad? Amén, ¿verdad? Sean los médicos, amén. Pero estoy hablando más bien en lo espiritual también, gloria al nombre del Señor. Que cuando los médicos te digan que ya no hay solución, como un cáncer, como una fiebre que, wow, que por más medicamentos que te den no se te sana. Ahí entonces comienza a creerle más al Dios de gloria, al Dios que yo le sirvo, gloria al nombre del Señor. Vemos que en estos últimos tiempos, que Cristo ya viene, gloria al nombre del Señor, hay muchas enfermedades. Vemos que el cáncer, como decimos, está en su apogeo, gloria al nombre del Señor. Pero debemos de ver el lado positivo, el lado bueno de todas estas cosas, porque todo obra para bien, amén. Debemos de entender que en medio de ese cáncer, gloria al nombre del Señor, es cuando Dios quiere obrar en tu vida, en medio de
de esa fiebre o de la enfermedad que tú tengas, gloria al nombre del Señor, es cuando el Señor quiere obrar en ti y quiere, ¿verdad?, que tus debilidades sean las fortalezas, gloria al nombre del Señor. El Señor quiere obrar en tu vida, aun cuando tú estés enfermo, gloria al nombre del Señor. No sabemos más bien los propósitos que Dios pueda tener para con nosotros en medio de nuestra enfermedad, pero solo Dios sabe. A Dios no debemos de entenderlo porque el pensamiento de Dios es demasiado de grande, ¿verdad?, para nosotros tratar de entenderlo. Así que vamos a glorificar a Dios en medio de cualquier proceso que estemos pasando. Y si necesitas ayuda en lo espiritual, amén, y en la humanidad también, amén, pues aquí estoy, una amiga, una hermana, ¿verdad?, que Dios transformó, que he visto también la mano de Dios moverse, que he visto la gloria de Dios, que Dios ha obrado también muchísimo en mi vida y tal vez no he tenido una enfermedad para estar hablando de la enfermedad, pero sí conozco más bien la palabra de Dios, que me basta con conocer la palabra de Dios para poder darle a aquellos que necesitan una palabra de aliento, amén. Así que aquí está la palabra del Señor, escudriñe la palabra, ¿verdad? Esta es palabra de vida, que cuando tú estás triste, aquí hay una palabra para ti. Cuando estás enferma, aquí hay una palabra para ti, gloria al nombre del Señor. Cuando tienes raíces de amargura, incluso aquí hay palabra para ti. Esta palabra no puede tenerla atrás vacía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo sé en quién yo he creído, yo sé que si yo le creo al Dios de gloria al nombre del Señor, un milagro tiene que suceder. Yo sé que cuando yo creo al Dios de gloria y decido moverme por fe, la mano de Dios tiene que moverse a mi favor, porque lo dice su palabra, porque dice gloria al nombre del Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, solamente basta creer como un granito de mostaza para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Pero no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por aquello que vemos. En este caso fue la multitud, pero en nosotros puede ser lo que sea. Gloria al nombre del Señor, que la enfermedad empeore o cualquier otra cosa. No nos dejemos llevar por lo que veamos. Esta palabra se tiene que cumplir. No puede tornar atrás vacía. Que yo te exhorto a que si necesitas oración, pues amén, aquí estoy. Si necesitas una palabra, gloria al nombre del Señor, con mucho amor te la daré. No soy perfecta, no se crean que porque yo hago estos pequeños videos estoy muy bien, amén, ¿verdad? Yo también soy humana, he caído, pero la mano de Dios me ha sostenido y me ha levantado muchísimas veces. Y aquí estoy, ¿verdad?, junto con ustedes, porque todos somos un cuerpo en Cristo. Yo les voy a tratar siempre de sus cargas, también llevarlas yo. ¿Por qué? Porque les amo mucho. Y pues ese es mi mayor anhelo, ¿verdad?, de que por medio de estos videos usted pueda recibir esa palabra que usted tanto anhele, que quede claro que esto es para la gloria de Dios. Aquí yo no hago nada, aquí el que hace es Dios, gloria al nombre del Señor. Y pues que Dios les bendiga y Dios les guarde nuevamente. Si necesita la oración, pues aquí estamos, amén. Dios les bendiga.